Es como estar viviendo en la Alemania hitleriana. Una diputada alemana de origen ruso ha tenido que emprender la huida al país que gobierna Vladimir Putin, en compañía de sus hijos. Olga Petersen, el personaje de esta historia, fue traicionada por su partido de extrema derecha, el cual le ha dado la espalda por defender la reelección de Putin y por su postura antisanciones. En medio de tensiones, Petersen lo ha dejado todo tras semanas de acoso. Se considera una perseguida, cree que le iban a quitar a sus hijos y que probablemente la iban a eliminar. Finalmente llegó a Rusia y su testimonio podría terminar de quitarle la careta a la Europa occidental. La rusofobia está más fuerte que nunca. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. Huyen a Rusia. La noche en que la diputada alemana Olga Petersen decidió abandonar a Alemania fue una noche de incertidumbre y miedo. Tras semanas de acoso mediático y amenazas, la diputada de Hamburgo, junto con sus 4 hijos, se vio obligada a emprender una huida desesperada hacia lo desconocido. El destino: Rusia, el país de su infancia y el refugio donde esperaba encontrar la paz que le había negado en su tierra adoptiva. Nacida en Omsk, una ciudad en el suroeste de Siberia, Petersen había emigrado a Alemania a los 16 años. Su vida en Hamburgo había sido controversia pura. Con una formación como paramédico, se había unido a Alternativa para Alemania y había logrado un escaño en el Parlamento de Hamburgo en el 2020. Sin embargo, su carrera política estuvo siempre marcada por la polémica. Petersen no era una figura política común. Su oposición vehemente al tipo de educación en las escuelas primarias y a la agenda medioambiental la habían puesto en el centro de las críticas. Cuando me eliges a mí, eliges a tu familia, solía decir en sus discursos, defendiendo lo que consideraba valores tradicionales. Sin embargo, el gran detonante para la Europa occidental era su claro apoyo a Vladimir Putin. Pero ya hablaremos de eso. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse firme, la presión se hizo insostenible. Vivimos una pesadilla, dijo en una entrevista con el periódico alemán Bild, explicando cómo el sistema de justicia juvenil había intervenido para separar a 3 de sus hijos de la familia. Los medios de comunicación no le daban tregua y cada paso que daba era objeto de escrutinio y condena. La situación alcanzó un punto crítico cuando se enteró de que la escuela de sus hijos había contactado al Departamento de Juventud por problemas de conducta. La posibilidad de perder a sus hijos la empujó a tomar una decisión drástica. En una operación cuidadosamente planificada, Petersen sacó a sus hijos del país sin previo aviso. El 31 de mayo, Alexander Brod, miembro del Consejo Presidencial Ruso para los Derechos Humanos, anunció su llegada a Rusia. En su declaración, Brod prometió ayuda en el empleo y la documentación para la diputada con nacionalidad alemana y sus hijos. La noticia de su huida resonó con fuerza en Alemania. Mientras algunos la veían como una traidora, otros comprendían su desesperación. El contexto de su huida no se limita a su vida personal. La situación política en Alemania y Europa había cambiado drásticamente en los últimos años. La creciente rusofobia y la tensión entre Rusia y Occidente habían creado un ambiente hostil para aquellos que, como Petersen, defendían posturas prorrusas. En una entrevista en febrero del 2023 con el canal de televisión Rosilla 1, Petersen había advertido sobre la desconfianza hacia las promesas del canciller Olaf Scholz respecto al conflicto en Ucrania y la dependencia de Alemania del gas natural ruso. Estas declaraciones le valieron aún más enemigos y críticas dentro de su propio partido. A pesar de las advertencias del partido AfD para que se mantuviera alejada de los asuntos de política exterior, Petersen continuó hablando abiertamente sobre la discriminación creciente contra la población de habla rusa en Alemania. Según ella, no solo los inmigrantes, sino también los ciudadanos alemanes con raíces rusas sufrían las consecuencias de una rusofobia descontrolada. En el 2024, Petersen fue observadora en las elecciones presidenciales rusas, un evento que consideró abierto, democrático y libre.
Su participación en este proceso fue la gota que colmó el vaso para sus detractores en Alemania. Fue expulsada de la facción en Hamburgo y enfrentó un acoso aún mayor por parte de la prensa y su propio partido. Las diferencias fundamentales que han surgido hacen que ya no sea posible una mayor cooperación, afirmó el AfD, marcando así el fin de su asociación con el partido. Pero Petersen no se dejó amedrentar. Desde Rusia expresó su deseo de seguir cumpliendo con sus obligaciones parlamentarias según sus conocimientos y convicciones, y de estar lista para actuar políticamente una vez que el futuro de sus hijos estuviera asegurado. A pesar de las afirmaciones de sus opositores de que nadie había intentado realmente apoderarse de sus hijos, Petersen sabía que no podía arriesgarse. El contexto histórico y político en el que se desarrollaron estos eventos es crucial para entender la magnitud de la decisión de Petersen. La relación entre Alemania y Rusia siempre ha sido compleja, y en los últimos años las tensiones han aumentado significativamente. La política exterior alemana bajo la administración de Scholz se ha distanciado progresivamente de Rusia, alineándose más con las políticas de la OTAN y Estados Unidos. Esta realineación ha tenido un impacto directo en la vida de muchos ciudadanos de habla rusa en Alemania, quienes se sienten cada vez más marginados y perseguidos. El caso de Petersen es un reflejo de esta dinámica más amplia. Su admiración por Putin y su defensa de políticas que contravienen la corriente principal en Alemania la convirtieron en un blanco fácil. En un entorno donde las voces disidentes son rápidamente silenciadas, Petersen se encontró cada vez más aislada y vulnerable. La guerra en Ucrania también juega un papel fundamental en esta historia. Desde su inicio, ha polarizado a las sociedades europeas, dividiendo a la opinión pública y exacerbando las tensiones internas. Las declaraciones de Petersen sobre la confiabilidad de Scholz y la intervención de Alemania en el conflicto no hicieron más que avivar las llamas de controversia. La presión para que Alemania se independizara del gas ruso, una medida que Petersen criticó abiertamente, añadió otro nivel de complejidad a la situación. La huida de Petersen a Rusia no es solo un acto de desesperación, sino también una declaración política. Al buscar refugio en el país que muchos en Occidente consideran un adversario, Petersen desafía las narrativas predominantes y cuestiona la dirección en la que va Europa. Su decisión de llevar a sus hijos a Rusia, un país con un sistema político y social muy diferente al de Alemania, subraya su descontento con las políticas actuales y su deseo de proteger a su familia de lo que percibe como una amenaza inminente. En Rusia, Petersen ha encontrado un nuevo hogar y un nuevo comienzo. La promesa de ayuda con el empleo y los documentos ofrece un rayo de esperanza, pero también plantea preguntas sobre el futuro. ¿Podrá adaptarse a la vida en Rusia después de tantos años en Alemania? ¿Cómo influirá su experiencia en su visión política y su activismo futuro? Mientras tanto, en Alemania el debate sobre su vida continúa. Algunos la ven como una traidora, otros como una mártir. La prensa sigue especulando sobre sus motivos y su futuro, pero una cosa es clara: Petersen no tiene intención de rendirse. Desde su nueva base en Rusia sigue comprometida con sus principios y con la lucha por lo que considera justo. En un mundo donde las líneas entre amigos y enemigos son cada vez más borrosas, Petersen ha tomado una posición clara, arriesgando todo por la seguridad y el bienestar de su familia. La situación de Petersen también refleja una realidad más amplia en Europa. La creciente rusofobia y las tensiones geopolíticas han creado un ambiente en el que muchas personas de origen ruso se sienten cada vez más amenazadas y marginadas. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario: Tupananchis Kama.
cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.